Bien, pues vamos a comenzar con la clase de Mindfulness. ¿Qué es esto de Mindfulness, no? Seguramente lo habréis escuchado más de una vez, ¿vale? Vamos a hacer así un poquito de introducción a lo que es el Mindfulness. Y bueno, vamos a empezar un poquito, pues eso, hablando de qué es, ¿no? Todo esto del Mindfulness, cómo se practica, qué hace, ¿vale? Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que, quiero explicar? Es lo que significa, ¿no? El término Mindfulness o meditación consciente, que es otra manera de expresarlo, ¿no? Que seguramente lo habréis escuchado también, esto de la meditación consciente, ¿no? Por ahí. Se refiere a lo que es el momento, ¿vale? Al momento de presencia, de esa presencia mental bueno, en el que todo pasa dentro, ¿vale? Y fuera de una misma persona. Y que lo vemos como realmente es, ¿no? Sin dolor, sin miedo, sin sufrimientos, ¿vale? Entonces, en la práctica es la atención a lo que es el aquí, ¿no? Y al aquí y a la ahora, ¿no? Que esto seguro que lo habéis escuchado. Pero es la atención al aquí y a la ahora, pero de una forma intencional. Pero sin criticar, o sea, sin ningún tipo de voluntad crítica, ¿vale? Es una forma, para que nos entendamos, es una forma de meditación que está basada en la conciencia apropiada para aceptar cada concepto, ¿no? O cada contexto de la vida cotidiana en sí. Entonces, este es precisamente el aspecto más contracorriente del mindfulness o de la atención plena. Y es aceptar y vivir el lado negativo de la vida, ¿no? Admitir el malestar sin relegarlo, sin dejarlo a un lado, sin ocultarlo de la mente, ¿no? Sin enterrarlo, ¿vale? Entonces, eso es el aspecto más que vemos así un poquito que va en contra, ¿no? De lo que normalmente creemos, ¿no? Que es así, pasamos un poquito de lo, pero no, en este caso lo tenemos que tenemos que admitir ese malestar, ¿vale? Esa parte negativa, pues para poder aceptarla, ¿vale? Entonces, para que lo sepamos, para explicarlo, esta práctica se convirtió en una disciplina, bueno, una verdadera disciplina en los años 70. A raíz, pues, de unas investigaciones que se realizaron por un médico estadounidense, ¿vale? Que es John Kabat-Zinn, ¿vale? Fue el pionero en el tema, ¿no? El pionero del tema del mindfulness. Entonces, su definición sigue siendo la más utilizada, ¿vale? La que más se ha utilizado, pues, para describir qué es el mindfulness, ¿no? Entonces, en el sentido que quiere decir es que es en el sentido de prestar atención de una manera particular, ¿vale? Con intención al momento presente sin ningún tipo de juicio, ¿vale? Sin juzgar. Entonces, el mindfulness representa, pues eso, un estado mental en el que de muy rara vez entramos en contacto, bueno, que muy rara vez nosotros entramos en contacto en nuestra vida diaria, ¿vale? Porque el estado normal de nuestra mente está la mayoría del tiempo absolutamente desprovisto de conciencia en sí, ¿vale? Pasamos la mayor parte del tiempo, para que lo entendamos, perdidos pues en recuerdos, ¿no? Nos perdemos perdidos en el recuerdo del pasado o en fantasías sobre nuestro futuro. Y muy, y muy a menudo conectamos también lo que se llama el piloto automático, ¿vale? O sea, la mente está en un lado y el cuerpo en el otro, ¿no? Trabajamos un poquito en automático. Entonces, el mindfulness es una práctica que no es conceptual, es universalmente accesible, ¿vale? Lo puede hacer todo el mundo y no depende de ningún sistema de creencias y de ninguna ideología ni nada, ¿vale? Lo puede hacer cualquier persona independientemente de religión, etc. Eso es indiferente, ¿vale? Lo puede hacer todo el mundo. Se trata, pues eso, de aprender a través de ejercicios,
pues aprender cómo podemos dirigir voluntariamente la atención pues a lo que pasa en tu cuerpo y alrededor de ti. ¿Vale? Momento por momento, o sea, todos los momentos, ¿vale? Disfrutar de los momentos. Escuchando con más atención, pues la propia experiencia, disfrutando, observando, sin evaluar ni criticar, ¿vale? Eso es importante de mindfulness. Entonces, al principio podemos ver cómo está nuestra atención, ¿no? Es similar a una mariposa, ¿vale? Que vuela de un pensamiento al otro, ¿vale? Y entonces es así como aprenderemos a frenar y a calmar nuestra mente, ¿vale? Entonces, a través de la regulación de la respiración en principio, pues lo que aprendemos es a trabajar con el apoyo de la meditación, el sonido o incluso de la respiración, ¿vale? Entonces, esta práctica, la práctica de mindfulness, gira en torno pues, a dos conceptos fundamentales, ¿vale? Que es el de la conciencia, ¿vale? Y el de la, el de la conciencia y el de la concentración, ¿vale? Estos son los dos conceptos fundamentales. Entonces, la conciencia, ¿vale? No es más que la capacidad de actuar lo más intencionalmente posible, ¿vale? Dirigiendo, pues eso, dirigiendo una mirada consciente, pero sin ningún tipo de perjuicios a todo lo que se hace, ¿no? A todo lo que se hace, a todo lo que se dice o a lo que se está pensando, ¿sí? Entonces, la concentración, sin embargo, es el esfuerzo positivo de nuestra mente que se entrena pues, para dirigir la atención, para dirigir esa atención, ¿vale? A un objeto de una manera más pura, sin interferencias de pensamiento, ¿vale? Interferencias de pensamientos que están afectados por experiencias pasadas o proyecciones sobre nuestro futuro, ¿vale? Sin esas interferencias de pensamiento, ¿vale? Entonces, el mindfulness es una disciplina, ¿vale? Que enseña a cultivar nuestra atención pues, de una forma muy sabia, de una manera sana, ¿vale? Y limpia. Entonces, el objetivo es eso, es conocerse a uno mismo, ¿vale? Y conocer el mundo que nos rodea, observarlo, ¿vale? Con frescura y con aceptación, aprender a enraizarse en el momento presente y abrazar con nuestra vida, ¿vale? Sin estrés y pasito a pasito, ¿vale? Entonces, cuando permanecemos así un poquito anclados en los acontecimientos, lo que hace la mente es que expresa todo su potencial y no se cansa de perseguir el pasado y el futuro, ¿vale? No se cansa de lamentar, sufre la incertidumbre, ¿no? Y la confrontación, la frustración, la ansiedad y todas esas emociones, ¿vale? Esas emociones conflictivas que engendran pues nuestra vida cotidiana, ¿vale? La vida del siglo XXI, la vida que tenemos. Entonces, cuando nosotros aceptamos vivir en el momento presente, lo que significa es que no abandonarnos a estar más cerca de nosotros, ¿vale? Estar de alguna manera abiertos a las realidades, a la realidad, sin distracciones, ¿vale? Esa sería, digamos, la condición indispensable para entendernos a nosotros, ¿vale? Y también entender un poquito a los demás. Entonces, cómo somos y cómo son, ¿vale? Y hacer de cada forma de sufrimiento pues una experiencia de apertura. Entonces, de apertura, de ternura, ¿no? Entonces, una razón para ese contacto, para el contacto con la dimensión profunda de estar vivo, ¿vale? Entonces,
toda esta práctica, lo que es una práctica así articulada sobre la meditación, ¿no? Es un entrenamiento que está basado en ejercicios, ¿vale? En unos ejercicios específicos que involucran el cuerpo y también involucran la atención. Entonces, el objetivo es cultivar el hábito de la conciencia, pues para lograr ese estado mental o un estado mental, ¿vale? Propenso a estar a la felicidad, ¿no? A estar más satisfecho con la vida. Hay un proverbio tibetano, ¿vale? Que dice, no hay meditación como tal, sino el hecho de acostumbrarse a ella, ¿vale? Entonces, esta frase, ¿qué nos hace entender? Pues nos hace entender que la atención plena no es una práctica estática, ¿vale? Sino que bueno, requiere una cierta energía, un cierto esfuerzo enfocado, ¿vale? Necesita tiempo, necesita intención, necesita determinación, necesita voluntad y también, sobre todo, necesita disciplina. ¿Vale? Entonces, según Kabat-Zinn, que es el impulsor, ¿no? El creador, digamos, del mindfulness, mindfulness significa prestar atención de manera particular e intencional a lo que se presenta en el momento presente, sin emitir juicios ni de ningún tipo. También proporciona una calidad de participación, ¿vale? En la experiencia, que está caracterizada pues, por un sentido de compasión sincera, presencia e interés amistoso, ¿vale? Entonces, lo que es la atención plena se describe como un estado de atención intencional, cuando nosotros hacemos esa atención intencionalmente, y entonces en esa atención es en el que todas las experiencias, cada experiencia interna o externa, ¿vale? Independientemente de esa persona, la persona que está haciendo, se cultiva, ¿vale? Y se recibe sin ningún tipo de juicio, sin juzgar. ¿Vale? Entonces, los principales aspectos que definen el enfoque de atención intencional dirigido al momento presente y a la actitud no categórica. ¿Vale? Entonces, el objetivo de la atención dirigida, sea cual sea, es bueno, el centro en el que la persona ha colocado ese enfoque intencionalmente. ¿Vale? Cuando uno se da cuenta de que se ha perdido la atención, ¿vale? Dentro de la práctica del ejercicio, lo que se tiene que hacer es volver a enfocarla. Con una actitud benevolente, o sea, no hay que decirse, por ejemplo, cuando estamos practicando y nos va la mente a otra cosa, pues tenemos que ser benevolentes, no pasa nada, volvemos otra vez a enfocarnos en el foco que estamos haciendo, ¿vale? En la intencionalidad de lo que estamos haciendo. Entonces, Kabat-Zinn también dice que enfatiza, ¿no? a algunos aspectos fundamentales que luego han sido recogidos, ¿no? En muchas definiciones. Eso es, entonces, la intencionalidad, el modo particular de atención y la aceptación sin prejuicio, ¿vale? Estos son aspectos que constituyen las cualidades fundamentales del mindfulness, o sea, la intencionalidad, el modo particular de atención y la aceptación sin prejuicio. Estos son los aspectos que constituyen la calidad fundamental del mindfulness. ¿Vale? Quedaros un poquito con esta idea. O sea, aquí no vamos, es más que nada para que entendáis qué es, pero esta idea es importante. Entonces, ahora vamos a hablar de la conciencia, la conciencia consciente, ¿vale? Lo que nos va a permitir es experimentar el aquí, ¿vale? Y ahora de una manera auténtica. Para acercarnos pues, al sentido profundo de nuestro mundo interior, ¿vale?
brindando pues ese equilibrio y un bienestar, ¿vale? Un bienestar significativo a la persona en particular. Entonces, eh, llegando, luego ya llegamos al último aspecto, digamos, ¿no? Central, que está destacado por Kabat-Zinn, y es el de la aceptación, ¿vale? Que se describe como una actitud de apertura y curiosidad que aleja de la propensión al juicio y, la evaluación de las propias experiencias y el mundo que tenemos alrededor, que nos rodea. ¿Vale? Entonces, el mindfulness es una forma de relacionarse con las experiencias del momento presente, ¿vale? Ya sean positivas, ya sean neutrales o incluso las negativas, como hemos dicho al principio de la clase, ¿no? De una manera nos tenemos que relacionar con con ellas de una manera abierta, ¿vale? De una manera receptiva, sin ningún tipo de prejuicios y sin la urgencia de categorizarlos, ¿no? Y encuadrarlos de alguna manera, de acuerdo con el esquema que tenemos preconcebido en nuestra mente, ¿vale? Es importante también enfatizar, ¿vale? O sea, darle atención a esto, es que la aceptación no debe confundirse con una actitud pasiva, ¿vale? Digamos que desactivar el piloto automático que tenemos es una posición que permite, de alguna manera, obtener pues, ese control total de nuestra vida, ¿vale? Entonces, el mindfulness es el proceso, digamos, un proceso psicológico de pasar de un modo de la mente perjudicial a un modo, a una modalidad de mente más saludable, ¿vale? Definiéndolos respectivamente como la modalidad de hacer y la modalidad de ser. Entonces, la modalidad de hacer pues eso está orientada a un objetivo específico y se activa cuando la persona percibe una brecha entre su condición actual, ¿vale? Y sus expectativas. Y así causa pues una sensación esa sensación de insatisfacción, ¿vale? Debido pues eso a su tendencia a centrar su atención en esa brecha, ¿vale? De hecho, cuando la persona no tiene forma de cerrar esa brecha, la mente se ve obligada también a formular pensamientos e incluso representaciones de la condición actual y deseada, ¿no? En un esfuerzo así ideal para hacer que esas dos representaciones, ¿vale? Coincidan. Entonces, la persona, digamos que se queda anclada a una posición de impotencia, ¿vale? En el análisis del pasado, ¿sí? Y en análisis del futuro. Y eso lo que hace es que no le permite sincronizar con la experiencia real de lo que está viviendo en el presente, ¿vale? Y luego está el modo ser. El modo ser no está arraigado a ningún propósito que sea predeterminado y se expresa pues, en la aceptación de las experiencias tal y como se presentan, sin presión para ningún tipo de cambio, ¿vale? Entonces, la perspectiva final de esto lo que hace es que nos libera de las garras del pasado y del futuro y nos permite, pues eso, nos permite experimentar más plenamente el presente en su desarrollo, ¿vale? Entonces, el mindfulness o meditación consciente también ha demostrado ser eficaz, bastante eficaz, pues para promover la autorregulación,
la estabilidad emocional y la afectividad positiva, ¿vale? Entonces, la regulación emocional consiste un poquito o se caracteriza, bueno, se caracteriza más bien por la capacidad de estar completamente atento, ¿vale? Y consciente en el presente, independientemente del valor de la entidad y la carga emocional de lo que se está experimentando en ese momento, ¿vale? Eso es independiente. Entonces, la meditación consciente lo que hace es que implica el ejercicio de la aceptación de la experiencia y de la apertura al presente a través, pues, del no juicio, ¿vale? Del no juicio y la ruptura de ciertos patrones. Entonces, de esta manera, pues lo que podemos es percibir, captar y leer de alguna manera las emociones como algo que pasa, como algo que sucede, pero sin perdernos en esas emociones, ¿vale? Y sin también adoptar, pues por ejemplo, reacciones automáticas de comportamientos, ¿no? Entonces, la regulación emocional en el ámbito del mindfulness asume de alguna manera una calidad y un valor específico que está, bueno, se caracteriza por las dimensiones de conciencia. Contraste, por ejemplo, con las tendencias hacia lo que es el evitar, suprimir, ¿vale? La supresión, la evitación de las cosas, de los que nos sucede, ¿vale? Entonces, ahora hemos dado un pequeño pincelada, pero bueno, vamos a seguir, ¿vale? Vamos a interiorizar más el mindfulness. El mindfulness es un término, ¿vale? Que no tiene una palabra que podamos traducirla al español, ¿vale? No que podamos traducirla al castellano, por lo que se suele utilizar en la mayor medida la palabra inglesa, por eso se llama mindfulness, o sea, no la podemos traducir, no hay traducción. En términos de castellano, pues se suele decir atención plena, conciencia plena, presencia atenta, reflexiva, ¿no? Pero es muy largo y por eso lo llamamos mindfulness, porque si tenemos que decir todo eso, pues no. Bueno, era un pequeño así, para dar un poquillo de humor. Bueno, entonces, ¿dónde encontramos las raíces del mindfulness? Las raíces del mindfulness vienen del budismo, ¿vale? Y el impulsor, como os he dicho, en la sociedad occidental es Jon Kabat-Zinn, ¿vale? Que esto, para que lo tengáis en cuenta, por si queréis alguna cosita, pues que podéis buscar de él. Entonces, mindfulness es el esfuerzo internacional, o sea, intencional, para prestar atención y de estar, pues eso, consciente en la experiencia o el momento presente, sin juzgar. Eso es importante, es lo que más nos cuesta, ¿vale? Cuando empezamos a practicar mindfulness es una de las cosas que más cuesta. Pero bueno, hay que estar sin juicios. Entonces, se trata de darse cuenta de qué es lo que está pasando en el momento en el que estamos viviendo, centrarnos únicamente en ese intervalo de tiempo, que eso también nos resulta bastante difícil. Por eso hay ciertos ejercicios, ¿vale? Bueno, nos tenemos que centrar en ese intervalo de tiempo con el fin de encontrar, ¿vale? La serenidad y el bienestar personal, ¿vale? Es una manera o un modo o estilo de vida en el que, bueno, se rechazan los prejuicios, ¿vale? Y se tienen que mantenerse en un estado y nos tenemos que mantener, pues eso, en un estado de apertura hacia las sensaciones, hacia los pensamientos y hacia las actitudes, ¿vale? Sin valorar o evitar esas experiencias, ya sean buenas o malas, como hemos dicho antes, ¿no? Consiste en implicarse de una forma activa, en el ahora, en el momento de ahora, en el presente, de tal manera, ¿vale? Que se tenga una completa conciencia sobre
lo que estamos viviendo, el acontecimiento, digamos, que estamos viviendo en ese momento. Sin, importante, sin pretender mantener un control, ¿vale? Sobre ese mismo momento. No tenemos que querer tener el control. Hay veces, muchas veces que queremos tener el control de todo, pero no, aquí no tenemos que mantener el control aquí, ¿vale? Sobre esa situación, ya sea un pensamiento, una emoción, un recuerdo, una actitud, alguna palabra de alguna persona, ¿vale? Que haya dicho. Entonces, se trata también de percibir y observarlo, y observar lo que está sucediendo sin juzgar ni intervenir, lo que va a favorecer, ¿vale? Que podamos, pues eso, recibir una mayor y mejor sensación, ¿vale? De las situaciones que estamos viviendo. Supone, pues eso, la aceptación de la realidad tal y como se presenta, pues en el momento en el que nos encontramos, ¿vale? Entonces, se puede considerar el mindfulness un conjunto de técnicas, ¿vale? De meditación que pretende liberar la mente de pensamientos, por así, pensamientos nocivos, desagradables, ¿vale? Y de esa manera que nos fortalezcamos, ¿vale? Fortalecemos nuestra mente para alcanzar el bienestar personal y la paz interna, ¿no? Favoreciendo, pues eso, favoreciendo el estado de felicidad, tranquilidad, armonía, ¿vale? Con nosotros mismos, desembocando pues en las máximas, desembocando pues eso, en las máximas de las técnicas, ¿no? Que es el logro, ¿vale? De un incremento de la calidad de vida de las personas. Entonces, los aspectos que se basan en la técnica de mindfulness se pueden resumir radical, uy, mira, aquí estamos, en la aceptación, como digo, radical de las experiencias, en vivir con esa atención plena, ¿vale? Entonces, lo que no se busca es el control de las reacciones, sino que la persona las esté experimentando de forma natural. Entonces, el ejercicio de la meditación también ha evolucionado, ¿no? A lo largo del tiempo. Se ha ido modificando por cada una de las materias por los que ha sido empleada, ¿vale? Han ido introduciendo los cambios que cada cual ha ido introduciendo, pues esos cambios, ¿no? Que han querido, pertinentes, según las diferentes ideas por las que se guiaban, ¿vale? Variando un poquito la estructura previa. Entonces, hace muchos años, ¿vale? Las personas ya practicaban la meditación, ya que son pues, más que reconocidas las utilidades que se derivan, ¿no? De estas técnicas, tanto en el aspecto físico como en el psíquico, en el emocional como en el espiritual. Entonces, desde la antigüedad, desde ya hace mucho, desde la antigüedad, ¿no? Se conocen ya los beneficios de la meditación y se viene practicando muchas variedades de técnicas de meditación, entre las que podemos encontrar, pues, por ejemplo, las que tenemos aquí, ¿no? La Zen o el Zen, que seguro que lo conocéis así más, la trascendental, la Vipassana, o que Vipassana o penetrante, ¿no? La meditación mantra, la meditación cábala, la cábala, la de los chakras y la sufí, ¿vale? Entonces, se reveló, ¿vale? A través de investigaciones científicas, que hace, por ejemplo, hace más de
de 2000 años, los budistas ya creían en un estado de atención consciente que favorecía, pues eso, a la reducción, ¿no?, de las situaciones de estrés y de la ansiedad y bueno, y además, pues también potenciaba la creatividad de las personas, la capacidad de reflexionar y también, pues eso de proporcionar un entendimiento más nítido, ¿vale?, de las circunstancias bueno, ante las que se debería enfrentar, ¿no? También, pues, aumentaba, ¿vale?, la habilidad, pues, para la gestión emocional y propiciaba también una mayor capacidad del disfrute del momento presente, ¿no? Entonces, es, recomendado, ¿vale? Se recomienda que la práctica de mindfulness se practique durante media hora al día, aunque se aconseja iniciarse tomando sesiones más pequeñas, ¿vale? De menor duración. Normalmente se empieza con 1 minuto, ¿vale? Se van haciendo diferentes ejercicios hasta interiorizar la forma, ¿no?, de estar en el momento presente, sin juicios, sin interrupciones, ¿vale? Entonces, de esta manera, haciendo un poquito, que como os he dicho, no superan los 10 minutos, o sea, empezamos con uno, y así vamos acostumbrando un poquito la mente a esas nuevas sensaciones, a ir construyendo poquito a poco estados mentales de meditación, ¿vale? Estamos hablando, pues, de un proceso que requiere de un tiempo de práctica hasta que podemos lograr, pues eso, meditar en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, el mindfulness es una forma de conciencia, ¿vale? Sobre lo que es la estela de la atención, cada vez mayor, ¿no?, que, bueno, que la investigación psicológica presta, digamos, a algunos conceptos de origen oriental. Una forma particular de conciencia coincide como mindfulness y ha atraído la atención de la investigación a partir de los años 70, como ya hemos visto, que de parte de Kabat-Zinn, ¿no? Entonces, el mindfulness se puede considerar como uno de los puntos centrales de la psicología budista, como hemos visto, una expresión nueva, con un corazón muy antiguo, ¿vale? Es una práctica con más de 2800 años, no es algo que sea nuevo, aunque con nombres diferentes, ¿vale? En un territorio extremadamente amplio, ¿vale? Comprendiendo entre China y Grecia, o sea, su introducción en la cultura occidental, como ya hemos dicho, se debe sobre todo al médico Jon Kabat-Zinn, ¿vale?, que fue el primero en intuir el enorme potencial de esta forma de conciencia, ¿no? Entonces, definir lo que es el mindfulness en sí es difícil, ¿vale?, ya que no es un concepto, porque es una práctica que además, pues no es compleja o imposible de alcanzar, ni mucho menos, sino que aparentemente es simple y normal, ¿vale? Entonces, el término mindfulness deriva, en primer lugar, de la palabra sati, de la lengua patí, con la que, bueno, se indica una modalidad de estar, ¿no?, que está caracterizada por la atención sin juzgar el momento presente y no selectiva. Entonces, hacia sí mismo, ¿vale? Y a los demás también. Entonces, una condición de conciencia tanto de la mente como del corazón. Entonces, hay un término sánscrito, smriti, ¿vale?, que añade a esta concepción la idea de una conciencia que indica el recuerdo del yo.
en el sentido de un recordar el propio vivir del momento presente. Introduciendo de esta manera esta práctica de conciencia en la cultura occidental y en particular, ¿vale? Entonces, en la investigación en medicina y psicología, Kabat-Zinn lo define como una forma, ¿vale?, de conciencia que emerge, ¿no? Emerge poniendo la propia atención de manera en la que se juzga la experiencia presente. De manera en la que no se juzga la experiencia presente, perdón. Momento tras momento, ¿vale? No todos juntos, sino paso a paso. Entonces, esta forma de conciencia es una forma, o sea, comporta una atención, ¿no? Una atención particular dirigida, ¿vale? Sin ningún tipo de presunción al momento presente, ¿vale? Llegando a alcanzar, pues, esa mayor lucidez, ¿vale? Claridad y aceptación de la realidad. Vemos la realidad con más claridad, más lúcida, ¿vale? Entonces, el mindfulness consiste en una apropiación total de todos nuestros momentos de vida, ¿vale? Una forma de atención que nos lleva, pues, a un recorrido de exploración, ¿vale? Exploración, investigación y búsqueda interior que nos lleva, pues, a un recorrido de exploración, de autocomprensión, ¿vale? Entonces, como ya Kabat-Zinn nos hace ver, perdemos mucho tiempo de nuestra vida, precisamente a causa de la ausencia de nuestra presencia. Es paradójico, pero es así. Nuestro cuerpo puede estar allí, en aquel momento, pero si no somos conscientes es como si no estuviéramos, como si no estuviésemos aquí, ¿vale? No estuviéramos en el sitio. Esto pasa precisamente porque con mucha frecuencia se actúa sobre la base de un piloto automático, ¿vale? Que guía nuestras acciones, guía nuestros pensamientos y nuestras emociones, sin que ni siquiera nos demos ni cuenta, ¿vale? Y si nos paramos un momento a reflexionar, también si empezamos a pensar un poquito, podemos notar cuántas veces ocurre que no sabemos qué cosas estamos pensando, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos sintiendo o que incluso qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque a la guía de nuestros pensamientos, sensaciones y acciones, está un cierto piloto automático que lo hacemos automáticamente, ¿no? Entonces, el mindfulness, en cambio, consiste en estar presente en cada uno de los diversos contextos de la vida cotidiana, en los cuales, pues, nos encontramos inmersos, ¿vale? En lo que estamos en ese momento. Entonces, un momento después del otro, ¿vale? Significa estar consciente, estar despierto en el presente, ¿vale? Para tocar la vida en todo momento, ¿sí? Entonces, el mindfulness, ¿vale? Puede ser considerado, pues digámoslo así, considerarse como el arte de vivir presente en sí mismo, ¿vale? Y por esto es que el mindfulness permite tener experiencias de la propia realidad interna, pues hecha de emociones, hecha de sentimientos, de sensaciones, de dolores, de alegrías, ¿vale? Pero siendo conscientes, sin ningún tipo de distorsión. De la misma manera, también la experiencia exterior también la vivimos eso en plena presencia, ¿no? Y es por esto por lo que el mindfulness es considerado como la puerta que conduce a entrar en lo que es la modalidad del ser, ¿vale? En cuanto nos permite conocer de modo diferente el mundo que nos rodea, ¿no? Poniéndonos, pues eso, en contacto con los sentidos para ver, para sentir, para tocar, o gustar lo que está en el momento
en ese momento como si fuese la primera vez, ¿vale? Con toda esa curiosidad que nos lleva a no dar nada por sentado, ¿no? A no dar nada por descontado. Es solamente prestando atención y conciencia que se puede de alguna manera elegir el universo en el que vivimos, entendiendo como la vida que queremos vivir, ¿vale? Entonces, en la mayor parte de las personas, en cambio, las elecciones se producen de una forma inconsciente. Y esto, pues, nos lleva a vivir una realidad, ¿vale? Que no hemos elegido, ¿vale? Arriesgando también así, pues, una forma, de vivir una vida que ha sido guiada más por los deseos de los demás, de las costumbres y de los miedos, ¿vale? Entonces, el mindfulness se puede considerar como la habilidad de no ver aquello que no hay, sino de ver solo lo que hay, ¿vale? Muchas veces vemos y nos centramos, como he dicho, en en momentos pasados que ya han pasado, no están, ya pasaron. Y en momentos y en imaginaciones del futuro que tampoco existen, ¿vale? Entonces, eh, así es como em, vemos, de esa manera es como vemos lo que hay, porque si nos perdemos en esos pensamientos, no alcanzamos nunca a ver qué es lo que realmente hay, ¿vale? Entonces, no dirige la propia atención a la realidad. Nos puede conducir o sea, no dirigir a la realidad, lo que nos conduce es a vivir en un círculo vicioso, ¿vale? En un mundo que no existe de verdad, en lo que podemos, pues, sobrevalorar o infravalorar, ¿vale? Potencialidades y habilidades que tenemos, viviendo de esta manera de ilusiones cotidianas, pero que influencian nuestro modo de sentir, comportarnos o vivir. Entonces, el mindfulness, sea un concepto de origen budista, es importante subrayar que para vivir la base del mindfulness pueden ser aplicadas tanto por personas creyentes de cualquier religión como personas que no tienen particulares intereses espirituales ni religiosos, o sea, por todo el mundo. No hay distinciones aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver los componentes del mindfulness. A partir de las definiciones o de la definición de Kabat-Zinn que hemos estado viendo, también hay otras personas que han retomado el esquema del mindfulness, ¿no? Tratando o focalizando la atención sobre algunos de los aspectos principales. Brown y Ray Brown y Ryan, perdón, entre los mayores investigadores sobre lo que es el mindfulness, ponen como la atención sobre los aspectos de atención y conciencia, ¿no? Definiendo pues el mindfulness también como una atención receptiva y una conciencia de los eventos presentes y de las experiencias. Entonces, el mindfulness involucra formas de conciencia y atención abierta y receptivas, ¿vale? Que se distinguen un poquito de la atención y de la conciencia, ¿no? De la conciencia experimentada normalmente en nuestras vidas, ¿no? De esa conciencia que normalmente experimentamos. Más detalladamente, ¿vale? La experiencia, digamos, la experiencia de conciencia y de la atención del mindfulness son cualitativamente mejores respecto, por ejemplo, de la atención o de la conciencia que estamos acostumbrados nosotros a vivir.
distinguir el tipo de atención y consciencia, se define en términos generales como el conocimiento inmediato, ¿no? Que la persona tiene de sí mismo y de sus actos y de sus reflexiones también. Pero, además de todo esto, se refiere a la capacidad de las personas de verse y reconocerse a sí mismas y de juzgar sobre esa visión y reconocimiento, ¿vale? Entonces, que normalmente pues, tenemos en nuestras actividades cotidianas, de las que utilizamos en el mindfulness. Se usa el término conscientious, conciencia, en términos filosóficos. La conciencia es la facultad de decidir y hacerse sujeto, es decir, actor de sus actos, ¿no? Y responsable de las conciencias que ellos se siguen, ¿no? Según la percepción del bien que tenemos y del mal. Entonces, la conciencia lo que indica es la presencia tanto de atención como de conciencia. Entonces, permite también pues, un continuo seguimiento de esa realidad interna y externa. Pero no indica tampoco necesariamente la presencia de atención, ¿no? Que es pues, en cambio, el proceso gracias, de alguna manera, al que la conciencia se focaliza sobre un rango limitado de experiencias, ¿no? Entonces, el mindfulness comporta una cualidad particular de conciencia caracterizadas por la presencia de atención y de conciencia focalizadas en las experiencias del momento o en el modo de no juzgar, ¿vale? Entonces, cuando se habla, en cambio, de mindless, ¿vale? Se entiende pues un nivel menor de conciencia, típico de la experiencia cotidiana, que lleva pues a un tipo de funcionamiento automático, ¿vale? Entonces, el mindfulness permite no mostrar excesivamente comportamientos automáticos que no son saludables, ¿vale? Que pueden llevar pues, a una mala regulación del propio comportamiento, permitiendo también, en cambio, pues un inmediato, ¿no? Y más directo contacto con, bueno, con los eventos y con aquello que nos rodea, con todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, el mindfulness lo que hace es que permite tener una respuesta comportamental al ambiente flexible y adaptativa, ¿vale? Nos permite adaptarnos mejor. Bishop, ¿vale? Otro de los mayores aspectos de mindfulness, más allá de retomar la importancia de la atención, considera también el tipo de posicionamiento, de alguna manera, empleado hacia la experiencia. Serían pues, los dos aspectos esenciales de mindfulness, que son estos de aquí. El primero consiste pues eso, en la autorregulación de la atención sobre la experiencia inmediata, ¿vale? Que es la idea que el mindfulness consiste en la agilidad de regular la propia atención sobre los diferentes eventos o sucesos, ¿no? Eventos pues, mentales y reales del momento presente, ¿vale? De hecho, también la atención se focaliza o bien se gestiona está viviendo, ¿no? Sin dejar que se pierda pues, en otros sitios, en otros lugares, en otros tiempos, ¿vale? Como en el pasado o como en el futuro, ¿vale? El segundo aspecto sobre el que Bishop y sus colaboradores ponen atención es la orientación específica de la experiencia, que está caracterizada por posicionamientos de aceptación, curiosidad
y apertura mental, ¿vale? Entonces, este posicionamiento lo que permite es vivir la propia experiencia, ¿vale? Desde un lado, sin poner excesiva identificación en los propios problemas y de otro lado, sin obligar a distorsionar o evitar la realidad. Entonces, la aceptación no debe confundirse, ¿vale? Con la resignación, ¿eh? Entonces, aceptar significa ver la realidad eh, como es, ¿vale? Sin intentar modificarla de ninguna manera, ¿vale? Por eso es momento presente sin juicio. Bueno, esto es un poquito lo que es mindfulness, ¿vale? Ya os he comentado que, bueno, es una práctica que requiere una... no podemos practicarla. Ya sabemos, conocemos lo que es, hemos hablado de lo que es, pero es una práctica que no se debe de comenzar si somos principiantes solos, ¿no? Entonces, por eso hemos creado un curso para el que quiera iniciarse en mindfulness y en meditación consciente y en meditación yógica. Hemos creado un curso que se comenzará en febrero, por si alguno de vosotros pues, quiere empezar a practicar mindfulness, pues que sepáis que podéis practicar, ¿vale? Y podéis empezar a practicar con esos ejercicios, ¿vale? Hay cierta pauta que hay que seguir para poder interiorizar, ¿vale? Todo este proceso. Son ejercicios diarios, pero desde luego los beneficios, como hemos visto, pues son muy buenos. La verdad es que esta filosofía de vida de mindfulness es muy recomendable para todo el mundo, tanto para niños como para aplicarla en el trabajo, como para aplicarla en nuestra vida diaria. Es algo que nos permite vivir más plenamente, ¿vale? Nos permite ver las cosas tal y como son y disfrutar realmente sin tanto agobio, y más ahora en los tiempos en los que vivimos. Lo que estamos viviendo es un momento importante que necesitamos de este tipo de apoyos, así que bueno, hemos creado es un taller, no es un curso como tal, es un taller donde se harán 2 meditaciones semanales. Y bueno, para que lo sepáis, que va a empezar en febrero, ¿vale? Se está preparando por si alguno de vosotros quiere realizar el taller, pues que sepáis que está. Bien, dicho esto, voy a parar la grabación y si